Buenas noches, ingeniero y cualquier persona que esté viendo este video. Este video tiene como finalidad explicar qué es un DIAC y también su funcionamiento, que su funcionamiento se explicará mediante este pequeño circuito que tenemos acá. El DIAC, que sus siglas en inglés significan Diode Altered Current o diodo de corriente alterna, es un componente electrónico semiconductor de la familia de los tiristores, al igual que el SCR, que es otro componente electrónico que vimos anteriormente en clase. El DIAC funciona prácticamente como un interruptor bidireccional, es decir, que puede conducir en polaridades directa e inversa, siempre y cuando se le aplique un voltaje que supere el voltaje de ruptura o de disrupción. Para explicarlo más fácilmente, podríamos decir que, por ejemplo, aquí que hay una fuente de corriente alterna y un DIAC, y el DIAC supongamos que la corriente de disrupción sea 30 volts, perdón, el voltaje de disrupción sea 30 volts y, y la fuente en alterna tenga 40 volts, y el DIAC empezará a conducir hasta que el voltaje de esta fuente en alterna supere los 30 volts, y cuando lo supere empezará a conducir. Pero otro dato es que también cuando esta fuente en alterna empiece su ciclo negativo, y cuando el ciclo negativo cuando su ciclo negativo sea superior a 30 volts, este también conducirá. Así que el DIAC aprovecha el semiciclo positivo y el negativo, o sea, puede conducir en ambos ciclos. Y bueno, otro dato a tomar en cuenta en el DIAC es que, como podemos ver aquí, solo posee dos terminales, y como puede conducir corriente de manera bidireccional, a esos terminales no los podemos llamar ánodo y cátodo, sino que comúnmente se les pueden llamar MT1 y MT2, que MT significa terminal principal, o también se les puede llamar A1 y A2. El DIAC internamente está compuesto por dos diodos de 4 capas, y esto es lo que permite que, que la corriente circule en ambas direcciones. Esto lo puedo ver aquí, que el símbolo, o sea, la simbología del DIAC, son dos diodos de 4 capas eh, invertidos, o sea, los dos están mirando en diferentes direcciones. Otro dato importante y que es muy a tomar en cuenta es que el DIAC, cuando empieza a conducir, solo dejará de conducir hasta que la corriente que pasa por él sea menor a la corriente de mantenimiento, o también obviamente que el voltaje sea cero. Bueno, ahora pasaré a explicar su funcionamiento mediante este pequeño circuito. Y como tenemos una fuente en alterna, un DIAC y una lámpara. Aquí lo puedo ver. Y bueno, esta fuente en alterna tiene 50 volts, y el voltaje de disrupción del, del DIAC es de 30 volts. Entonces, lo que nos quiere decir que este DIAC no empezará a conducir hasta que el voltaje de esta fuente no supere los 30 volts, y cuando conduzca encenderá la lámpara. Otro dato es que esta fuente de alterna
está a una frecuencia de 1 Hz. Bueno, procederemos a empezar la simulación. Y lo que vemos es que la lámpara se enciende, pero está en un brillo intermitente. O sea, se estaba prendiendo y apagando, se podría decir. Y esto lo que pasa es que en alterna, hay un momento que el voltaje se hace cero y en ese momento deja de conducir. Y como está a 1 Hz, podemos ver ese momento que deja de conducir, obviamente porque la corriente alterna hace un ciclo por segundo y por eso es que lo podemos ver. Pero en cambio, si por ejemplo cambiamos la frecuencia a 60 Hz, que es la frecuencia que tenemos aquí en el continente americano, que en Europa, si no me equivoco, es de 50 Hz, pero ese es otro tema, y le damos en iniciar simulación, podemos ver que ya no vemos que esté en intermitente la luz, la lámpara, y eso es porque obviamente al estar en 60 Hz, la corriente alterna hace 60 ciclos por segundo, y eso ya no lo podemos percibir con el ojo humano, y por eso es que ya no lo vemos. Pero obviamente si en algún momento se hace cero y está en intermitente, pero ya no lo podemos ver. Y no queda más que decir. Gracias por su atención y espero que les haya servido. Gracias.